No sé si ya se puede ver bien. Vamos a tratar, uno, la relevancia estratégica de la minería en el Perú, ¿ok? Y ya ustedes durante estos días han escuchado sobre varios temas y han visto que definitivamente la minería en el Perú es algo de suma importancia. Ahorita simplemente quiero con ustedes ver algunos datos. Vamos a hablar un poco de los minerales críticos y su relación con el Perú, y esto está relacionado justamente por la demanda que está habiendo de minerales críticos y la demanda que va a haber en el futuro, ¿ok? Pero también está el otro lado. Por un lado tenemos una demanda, pero en el Perú también tenemos algunos retos. Algunos de ellos los han venido conversando en otras de las ponencias. Hoy día se ha hablado inclusive hasta en dos oportunidades de minería ilegal informal. Vamos a conversar un poco de eso y qué es lo que está haciendo el Estado, y bueno, al final vamos a dar las conclusiones. Entonces, simplemente para recordar algunos datos de importancia respecto de la minería. Ustedes deben haber escuchado que Perú es un país minero, ¿ok? ¿Y por qué es que se dice que Perú es un país minero? Primer dato importante, 2024, la minería aportó 9,5 del PBI nacional, siendo el sector productivo más importante. ¿Ok? Entonces, ustedes se dan cuenta que la referencia Perú es un país minero tiene un sustento numérico. Inversiones, ustedes pueden ver, las inversiones alcanzan magnitudes de millones de dólares. Y esas inversiones las tienen no solamente en la mina en sí, el componente, la construcción, sino que también está acompañado de una inversión social bastante fuerte. Ustedes han escuchado ya también en alguna ponencia los estudios de impacto ambiental. Se incluye todo un plan de manejo social que incluye inversiones en la zona de influencia. Karen también estuvo hablando un poco de la zona de influencia. Entonces, existe una inversión bastante importante, que obviamente tiene un impacto directo en la economía del Perú. De ahí tenemos que en el 2024 las exportaciones representaron el 63% del total de exportaciones. Si se dan cuenta, es un dato bastante importante respecto de las exportaciones. Empleos, claramente, también es una fuente de empleo muy, muy importante, empleos directos e indirectos. Y ya entrando los rankings de productores, en el caso de Perú este año estamos como tercer productor de cobre y décimo productor de oro. Vamos a enfocarnos bastante en temas de cobre por ser un mineral crítico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, la minería es cíclica, ¿ok? Van a haber momentos en los que sube, baja, pero al día de hoy la realidad es que estamos en precios históricos, ¿ok? Si ustedes ven, ahí les hemos puesto un gráfico, estamos en precios históricos de oro y en precios históricos de cobre. ¿Eso qué hace? Que obviamente haya mucho más interés y va a seguir habiendo mucho más interés de acá en adelante respecto de los minerales. El precio ahorita está bastante alto. ¿Qué otra cosa está marcando el futuro de la minería? Y está relacionado obviamente con el tema de los precios. Al día de hoy, como ustedes saben y han escuchado, existe toda una medida relacionada a la transición energética, ¿ok? Se está buscando tecnologías limpias, energías renovables, etcétera. Y para eso se necesitan de materias, ¿ok? Materias primas. Entre las materias tenemos a los minerales críticos. Y eso lo que está marcando justamente esta demanda bastante fuerte respecto de algunos minerales. Otros se siguen moviendo de manera también cíclica. Ahorita estamos en un ciclo alto, pero en general los minerales críticos son los que están marcando la tendencia ahorita y se utiliza para cosas, así que prácticamente todas las cosas que ustedes tienen posiblemente tengan algún tipo de componente de algún mineral. Simplemente todos nosotros tenemos un celular. Los celulares están compuestos por
varios, así que tiene componentes minerales, los vehículos eléctricos, laptops, etcétera. Entonces, esa demanda es la que está marcando esta necesidad de primero tener más proyectos en general y ese interés en los últimos inclusive años, y ahora lo vemos más fuerte, de ingresar, digamos, al negocio minero y avanzar en el negocio. Si ustedes ven, hemos puesto un cuadrito, igual vamos a compartir esta presentación con ustedes, pero los principales factores de demanda, hay temas obviamente tecnológicos, movilidad eléctrica, infraestructura y construcción, así que para todo lo que ustedes imaginen, se requieren, siempre se ha requerido, pero ahora todo este tema se ha visto acelerado por la transición energética. Y cuando hablamos de minerales críticos, pues ya estamos hablando del futuro de la minería en el Perú. El Perú tiene minerales críticos. El tema de los minerales críticos se define por varias razones, pero entre ellas justamente es la necesidad eh, para todo este tema de la transición energética. Y si ustedes se dan cuenta, si usamos el universo de 17 minerales críticos, el Perú produce 8, ¿ok? Y uno de los más importantes y sobre el cual se viene hablando muchísimo es el cobre. Y como les hemos comentado, Perú es el tercer productor de cobre mundial. Entonces, claramente existe una visión a futuro sobre una necesidad. Estudios que se han hecho para poder llevar a cabo esta transición energética, se va a requerir más producción, centrándonos en el cobre, en los siguientes años, y si se dan cuenta, se espera que la demanda se triplique de acá a 25 años. Triplicar la oferta para poder cubrir la demanda es algo bastante ambicioso, porque hacer minería, ahorita lo vamos a ver, tiene también retos, y en el Perú tiene retos también. Pero tener estos minerales críticos, tener cobre y tener también, tenemos plomo, hierro, zinc. Hay algunas empresas mineras que, por ejemplo, están explorando níquel, eh, que no es algo que generalmente se hacía en Perú. Eso obviamente nos da una oportunidad, nos pone en una posición privilegiada respecto a las otras jurisdicciones, ¿ok? Y antes de entrar quiero con ustedes compartir dos retos que para los que trabajamos en el sector minero los estamos viendo de manera bastante fuerte y cuáles son estas oportunidades que existen. Lo que sí quiero recordarles, y yo considero que el Perú es un país competitivo en general para la minería, es, como ustedes saben, tenemos un marco constitucional bastante robusto que defiende las inversiones y las defiende a nivel nacional e internacional. Eso hace que al día de hoy exista cierta tranquilidad, y siempre, y la ha habido en los últimos años, de los inversionistas para venir al Perú, ¿ok? Viéndolo de manera macro, nosotros somos una jurisdicción bastante interesante para los inversionistas, y comparándolo con otras jurisdicciones de Latinoamérica, tenemos una ventaja. Así que, por ejemplo, en Ecuador el tema del catastro minero está cerrado, no se pueden pedir nuevas concesiones de derechos mineros. En el caso de Colombia, el tema de los permisos ya no es un tema de demora, es un tema que no se están dando, etcétera. Entonces, como idea general, nosotros somos un país competitivo, pero definitivamente tenemos algunos retos. Y quería conversar con ustedes sobre dos temas centrales y todo el mundo, la sociedad de minería y los gremios, etcétera, lo vienen levantando porque nuevamente los tenemos que ver, manejar para poder seguir siendo en el futuro un país competitivo que justamente pueda ser una fuente de otorgamiento de estos minerales críticos para este plan
más grande mundial que existe. Entonces, el primer reto que nosotros hemos identificado y que el gobierno lo viene manejando, pero a pasos un poco más lentos, es el tema de la permisología. Ustedes ya han escuchado sobre esto, pero para recordar un poco, así que la minería en Perú es una actividad sumamente regulada, sumamente regulada. Nosotros cuando hacemos estrategias de permisos para los proyectos, y eso también está documentado, más o menos desde que inicias hasta que puedas comenzar a producir, necesitas aproximadamente 400 permisos. Y eso no es un tema conceptual. Si ustedes miran los cronogramas, los GANs de permisos de las grandes minas que tenemos acá en el país, no sé, podemos poner un ejemplo, Antamina, Cerro Corona, Jade, etcétera, se van a dar cuenta que efectivamente existe esta cantidad de permisos que se tiene que gestionar. A ver, hay permisos y permisos. Algunos permisos son mucho más complejos y otros son de repente más sencillos de obtener. Pero finalmente es un trámite que se tiene que llevar a cabo con un brazo técnico para hacer los expedientes y un brazo legal. En este universo de permisos tenemos los estudios de impacto ambiental, eh, que es el permiso madre de cualquier proyecto minero. Tenemos propiamente los permisos mineros, que son los que te permiten realizar la actividad minera. Ustedes, como saben, la actividad minera está regulada y aparte de la parte ambiental se necesita un permiso minero, ya sea, por ejemplo, de exploración, si quiero hacer estudios, o de explotación, si quiero extraer el mineral, o de beneficio, etcétera. Eso requiere un permiso y en la gran y mediana minería los otorga el Ministerio de Energía y Minas. Y de ahí tenemos una gama grandísima de otros permisos sectoriales, permisos de agua, permisos de arqueología, hidrocarburos, insumos, temas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno no gestiona todos estos permisos, posiblemente ni siquiera pueda comenzar a realizar una actividad de estudios en la zona. Y ok, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber permisos, tiene que haber cosas reguladas. El problema es que estos trámites en muchos de los casos demora muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Un estudio ambiental para ya ir a la fase de explotación, construcción, explotación, puede demorar desde el momento que uno comienza a hacerlo aproximadamente 3 años. Entonces, si se dan cuenta en esos 3 años, esa empresa no tiene ingresos porque es justamente todavía no puede extraer y vender. Entonces, esto es un reto porque definitivamente los plazos juegan en contra. Para realizar estudios, por ejemplo, podemos inclusive demorarnos un año, etcétera. Y hay algunas etapas que están ahorita en cuestionamiento de cómo es que pueden aplicarse. Por ejemplo, ustedes deben conocer proceso de consulta previa. Eh, Ahorita está habiendo toda una discusión y viene habiendo una discusión. La consulta previa se aplica en ciertos momentos, pero por ejemplo hay gobiernos regionales que consideran que por el simple otorgamiento de una concesión tendría que aplicar consulta previa, que no es correcto, pero presentan demandas de nulidad, etcétera, y nuevamente esto hace que el tema demore. Y si el tema demora mucho, comenzamos a perder competitividad. Porque si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, a nuestro vecino, para poder entrar a estudiar, se demora obtener los permisos 3 meses versus un año con Perú, acuérdense que las empresas mineras, generalmente estamos hablando de empresas mineras de afuera, inclusive también empresas mineras peruanas, las jurisdicciones compiten por ese presupuesto, porque el presupuesto va a ser uno solo. Y si tienes un proyecto en Perú, otro en Chile y otro en Colombia, finalmente, dependiendo de las condiciones, se va a elegir invertir en uno. Entonces, el tema de plazos impacta de una manera importante a la competitividad y finalmente a el futuro de la minería acá en Perú.
Aproximadamente, y esto no es una exageración, se ha hecho un estudio relacionado también con el régimen de concesiones. Ustedes saben que uno se pide la concesión y tiene ciertos plazos para producir, etcétera. Pero en base a estos estudios que se han hecho, un proyecto de cobre puede por lo menos demorarse 25 años en iniciar producción. 25 años. Estamos hablando de un muchísimo, muchísimo tiempo. Para ponerles un ejemplo, es información pública, la puedo compartir con ustedes sin ningún problema. El proyecto La Granja, ustedes deben haber escuchado el proyecto La Granja. El proyecto La Granja está ubicado en Cajamarca. Es un proyecto que fue otorgado a través de un proceso de privatización. Este proyecto lo vienen explorando hace, no sé, la privatización ha sido 2005, finales de 2005, estamos en 2025, 20 años explorándolo. Pues es un proyecto que requiere recabar mucha data. Entonces, si se dan cuenta, los proyectos realmente demoran. Y si adicionalmente el trámite de los permisos demora, definitivamente hay un impacto, ¿no? Esto se ha visto reflejado en las encuestas del Instituto Fraser. Nuestros índices de competitividad han bajado, han ido bajando. eh, el año pasado que salió publicado, hubo justamente muchos comentarios relacionados con esto, señalando que uno de los temas, el tema de la permisología, está afectando nuestra competitividad. Entonces, acá definitivamente hay una tarea que hacer. Entendemos por las declaraciones que se han venido haciendo que el Ministerio de Energía y Minas, PCM, el MEF, están trabajando en proyectos que hagan que haya optimización en el tema de plazos. Y nuevamente, reitero, las actividades que son reguladas tienen que estar reguladas, tiene que haber un control, pero definitivamente los plazos también deberían respetarse, así que muchas veces un plazo está regulado por, no sé, 30 días para resolver y termina demorándose 6 meses. Y sí, claro, si no tiene silencio administrativo positivo, lo que puedo considerar es que no me lo han otorgado, pero tendría que impugnar y eso demora más y más, entonces termina impactando los proyectos. Entonces, este es un reto y es un reto que definitivamente tiene que verse y comenzar a buscar soluciones nuevamente, teniendo en cuenta que la demanda por los minerales va a crecer en los siguientes años. Uno de esos minerales es cobre y nosotros somos un productor importante de cobre. Nos encantaría, creo que, estar en la primera posición. Hay que ir viendo esto. Pero hay otro reto, y lo han escuchado, Diego lo expuso más temprano, y Karen lo comentó también ahora. El otro reto que tenemos es la minería informal y la minería ilegal. Y al igual que existe un apetito de las empresas grandes de entrar en un negocio minero, porque justamente, como les comentaba, el precio de los minerales está en récords históricos, existe una demanda. Esto no solamente aplica a las grandes, este apetito claramente también va a aplicar a los pequeños mineros y a los mineros artesanales, y lamentablemente también a los mineros ilegales. ¿Ok? Ustedes deben haber visto la diferencia. Hay una diferencia entre un... En verdad podríamos haber puesto tres compartimentos acá. Tenemos el minero formal, ¿ok? Que puede ser grande, mediano, chico, pero es el minero que tiene su concesión minera, gestiona sus permisos, etcétera. Tenemos al minero informal y tenemos al minero ilegal, ¿ok? El minero informal es el que no cuenta con los permisos, pero el Estado lo ha puesto en un régimen de excepción en el cual puede seguir haciendo actividad mientras que se formaliza. El problema ahí es que este régimen no ha sido tan excepcional porque ya tiene muchísimo tiempo. Pero un problema aún mayor es la minería ilegal, ¿ok? La minería ilegal es justamente la de un minero que no tiene ningún permiso, que no está en ningún régimen de formalización
y que está haciendo actividad minera. Y esto es un delito, ¿ok? Es un delito y está afectando no solamente temas de medio ambiente, seguridad, salud, etcétera, sino también está impactando a la minería formal, que nuevamente, como estamos diciendo, en verdad es muy importante no solo para el Perú, sino en general para el mundo. La minería informal e ilegal representa una economía muy importante, así que no hay un censo. Nosotros hace poco el ministerio está trabajando justamente en algunas legislaciones relacionadas a la minería informal, etcétera. Y una de las preguntas en algún momento que se hizo es: ¿tienes un censo preciso de mineros informales, ilegales, etcétera? Y en verdad un censo como tal de minería ilegal es muy difícil de tener, porque los mineros ilegales los podemos encontrar en todo el Perú. Si ustedes se dan cuenta, ocupan más de 25 millones de hectáreas del territorio, y mucho de eso está en la zona de la selva. Entonces, es un problema bastante grande al día de hoy. Y como les decía, este problema no está teniendo una solución. Digo, también se los debe haber comentado, así que el proceso de formalización tiene muchos años, y lamentablemente estos 83.000, 84.000 casi inscritos en el Reinfo, muy pocos se han formalizado, porque aparentemente una gran parte no quiere formalizarse, porque es un régimen de excepción bastante conveniente en el que puedes actuar sin los permisos que vimos hace un ratito. Eh, el Estado no ha podido controlar la minería ilegal, es un hecho. Las exportaciones, que en teoría deberían ser de minería formal, tenemos una gran parte relacionada con minería ilegal. Ahí el ministerio y varias entidades están trabajando en temas de trazabilidad. Como les decía, esto no solamente afecta de manera bastante grave la vida, seguridad, medio ambiente, etcétera, sino que afecta las actividades formales. Y ese es un reto para la minería en el Perú. Es un reto porque tenemos proyectos muy importantes que van a, o que proveen o que van a proveer de estos minerales que conversábamos, en los cuales hay una superposición con mineros informales e ilegales. Y nuevamente esto va a hacer que, y esto está haciendo que no necesariamente seamos tan atractivos, porque mucha de esta minería, la minería ilegal, está relacionada también ya con otras actividades criminales. Entonces esto está impactando la minería, y ya no quiero decir simplemente la minería del futuro, sino la minería del presente. Entonces, si es que no se toma alguna acción, podríamos verla impactada. Y como les digo, esto claramente reduce la competitividad y el atractivo. Y esto está ya tan generalizado, y ustedes deben saber cuando, por ejemplo, una empresa viene y está interesada en comprar un proyecto que ya está encaminado, hace un due diligence, ¿correcto? Hace un due diligence para ver cómo está tributario, los permisos. Eso era, digamos, el marco general hace unos años. Ahora los due diligence, uno de los puntos que se tocan y se analizan a detalle es: oye, ¿y tienes mineros informales o ilegales en la zona? Para, para saber cómo tratar, porque formales pueden ser excluidos, o que un formal puede solicitar en ciertos supuestos la exclusión del reinfo, del papel. Pero después en campo, igual, si el minero informal excluido no se va, que ya se convierte en un ilegal, tiene que intervenir la policía, etcétera. Entonces, es un riesgo grande del negocio. Ustedes deben haber visto muchas noticias en varias partes del Perú, porque termina siendo, puede llegar a ser bastante agresivo. Entonces, es importante, nuevamente, al igual que el tema de los permisos, el Estado peruano tiene identificado esto,
se están trabajando proyectos a nivel del Ejecutivo y al nivel del Congreso, pero claramente esto también se marca por diversos intereses, ¿no? Entonces, es importante que esto que esté verificado por la sociedad, que estemos atentos, etcétera, para que justamente se pueda encontrar una solución respecto de este problema, más aún ahora que estamos en un año preelectoral. Porque, como les digo, bastante de la legislación relacionada con la minería informal e ilegal se emite en el Congreso. Entonces, bueno, ahí hay diversos partidos políticos con diversos intereses. Y ya para ir terminando, aterrizar las conclusiones, para mí era importante que se lleven lo siguiente: la minería es central para el Perú. Ha sido central antes, es central ahora y en el futuro lo va a seguir siendo. La minería lo va a seguir siendo por la relevancia que tiene para nosotros y la relevancia que tiene en general para el mundo, ¿ok? Nosotros tenemos minerales que tienen ahorita un precio histórico y por lo tanto, mientras que se mantengan estos precios históricos, seguimos siendo muy atractivos. A ver, cuando los precios son muy altos, los retos a veces uno los va compensando, pero si comienzan a bajar un poquito los precios, los retos se van a ver con un mayor foco. Entonces, ok, estamos en un buen momento ahorita. Nuevamente, la minería es cíclica. Va a haber un momento que baje, después va a volver a subir, etcétera. Importante tener mapeado el tema de la demanda. La demanda de minerales críticos está, va a seguir. Las proyecciones señalan de que se va a necesitar minas grandes ya, ya, ya. Así que, como les he dicho, acá, por ejemplo, una mina de cobre puede demorarse 25 años en comenzar producción real y estamos diciendo que la demanda va a ser 3 veces mayor en 25 años. Entonces, claramente hay un reto ahí de poder tener, así que tendríamos que ahorita ya tener estas minas identificadas, etcétera, para poder llegar a esa fecha con la oferta suficiente para cubrir la demanda. Y nuevamente, Perú es un país privilegiado con los minerales que tenemos, pero hay que manejar estos retos que se tienen identificados y claramente hay otros más, pero los que quería yo conversar con ustedes y hacerlos pensar y recapacitar para que cuando ustedes lean las noticias, etcétera, sepan de qué se trata. Es uno el tema de los permisos y el otro el tema de la minería informal y legal. Como digo, estos son temas que se tienen que tocar, que se tienen que comenzar a buscar soluciones, porque si no, a pesar de que tengamos, por ejemplo, mucho cobre acá, de repente no seamos la primera opción por un tema de falta de atractivo. Personalmente yo no creo que estemos ahí, creo que somos un país bastante atractivo al día de hoy. Eh, el discurso que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas es un discurso pro minería, pro inversión. eh, Simplemente lo que se tiene que ir haciendo es meterle más punche a encontrar este tipo de soluciones para de repente comenzar a estar de nuevo en posiciones más competitivas. Y eso es lo que les quería comentar. Mil gracias. Sé que es